con este panel sobre el futuro de la competencia en México. Y bueno, no necesitan presentación ni el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, ni tampoco Abel Ibert, que es una de las personas claves en el equipo económico del gobierno de México que empezará a trabajar el 1 de diciembre. Vamos a hacer una conversación, Juan Pablo, y yo les haré algunas preguntas. Y tenemos poco tiempo, entonces apreciaríamos mucho que fuera una discusión lo más ágil posible. Empezaré yo preguntándole a Abel sobre una pregunta que está en la mente de muchos analistas, observadores, sobre el compromiso del nuevo gobierno en materia de competencia económica. Hay algunas personas que piensan que la elección del 1 de julio implica un cambio radical en materia de política económica, y creo que muchas de las personas que estamos cercanos a la competencia, tanto relacionada con COFECE como IFETEL, nos preguntamos cuál es la posición del nuevo gobierno en la materia. A COFECE y a IFETEL por invitarme a estar en el panel con ustedes. No, pues definitivamente hay un compromiso muy grande por mantener el esfuerzo, y son 25 años que ojalá sean 100 o sean 500 años de esfuerzo en competencia, porque en realidad el tema de competencia en México es un tema, por así decirlo, relativamente nuevo, ¿no? Cuando estaba yo en la Comisión Federal de Telecomunicaciones en extinta, nos tocaba ver algunas piezas de legislación que eran unas bellezas en cuanto a cuestiones anticompetitivas, ¿no? Y realmente pues ha habido un esfuerzo muy grande institucional desde 1993 con la fundación de COFECE, 1986 la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y obviamente las reformas del 2013 tanto en competencia como en telecomunicaciones dan un esfuerzo muy grande, y lo que continúa es seguir apoyando ese esfuerzo hacia adelante, ¿no? Realmente hay una convicción por parte del presidente electo y todo el equipo económico que únicamente es a través de la competencia como México puede alcanzar estadios superiores de desarrollo. Nosotros pensamos que no va a haber ninguna disrupción, ningún cambio importante, sino todo lo contrario, ¿no? La idea es seguir apoyando los esfuerzos que está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En eso no hay que tener ninguna temor, ¿no? Realmente no hay ninguna señal, ni se ha dado algún comentario al respecto. En ese sentido, pues obviamente pues es un nuevo gobierno, hay algunas cosas que a lo mejor requieren un poquito de entendimiento a nivel sectorial, pero en términos principales, lo que es la filosofía de que deben seguirse fortaleciendo las condiciones de competencia en México son muy importantes, ¿no? Uno de los avances que se han tenido en esta reforma, si uno ve los indicadores del Foro Económico Mundial de Competitividad, pues da mucho gusto si uno ve de 2013 a la fecha, por ejemplo, en la efectividad de la política antimonopolio, que pasamos del lugar 115, ya estamos en el 64, y pues todavía nos falta mucho para estar en los primeros lugares. Entonces, yo creo que debe ser un esfuerzo continuado, y un esfuerzo continuo, y la próxima administración está consciente y está muy comprometida con ello. Me parece muy importante tu respuesta, Abel. Hemos avanzado mucho en los últimos 25 años, pero obviamente todavía falta mucho por hacer. Juan Pablo, el otro día fui a una reunión del sector privado y alguien decía en esa reunión: tenemos que desechar la palabra competencia del lenguaje cuando hablemos con el nuevo gobierno, y solamente debemos utilizar la palabra inclusión. ¿Qué piensa el sector privado sobre la competencia en el contexto del nuevo gobierno? Pues es lo mismo, la competencia incluye, la competencia abierta que genere certeza y reglamentos claros para que haya más empresas con más productos en el mercado, con oportunidad de generar empleos y tener acceso a innovación, con regulaciones claras que permitan más concurrencia de empresas hacia el mercado con sus productos, genera empleos y genera inclusión. Y eso es la mejor política que pudiéramos tener para el desarrollo de las regiones y por tanto de las personas. El reto del próximo gobierno es que continuemos fortaleciendo a la Comisión Federal de Competencia, las reglamentaciones,
para que en la comunicación con el Tratado de Libre Comercio que acabamos de concluir en su segunda etapa, nos comprometimos a tener mayor comunicación en reglas, en leyes, en facilitación y en certeza para la participación de más pequeñas y medianas empresas en los mercados. Si esto se da, si cumplimos, y además es un compromiso que tenemos en el tratado, tendremos mayor oportunidades para las personas. Para el consumidor, porque tiene más productos que compiten por ganarse el favor del consumidor y por tanto entonces se invierte en innovación, se invierte en tecnologías, se invierte en producción de otros productos para diferenciarse. Entonces el consumidor tiene más opciones y al estar en competencia mejores precios. Y para el trabajador o para las personas que buscan una oportunidad, entre más empresas tengamos, más empleos generaremos, más empresas en competencia esforzándose por innovar y por tanto tecnologías que se reinvierten las utilidades en nuevas tecnologías para sustentar las empresas en el mercado. La mejor forma de incluir y de generar oportunidades es generar competencia libre en el mercado. Transitar a un país de ciudadanos sin privilegios, con competencia para todos, supongo. Abel, quizá las reformas más importantes de los últimos años en México en materia económica sean las reformas estructurales. Telecomunicaciones, energía, competencia, con las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, incluso educación. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la intersección entre las reformas estructurales que señalé y la competencia económica? Bueno, es muy buena pregunta. Digo, primero empezando con las reformas que en mi opinión pues, han sido las más exitosas, pues obviamente está la parte de telecomunicaciones y la competencia. Digo, nada más para no ser políticamente incorrecto, no quisiera poner una u otra aquí, cuál fue cuál primero, cuál después, pero digamos que son las dos que han tenido un impacto muy fuerte. Y las otras también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de energía, pues es una reforma que en realidad, si la vemos y la analizamos, es una reforma que tuvo como objeto pues cambiar el mercado de energía, tanto en electricidad como en hidrocarburos, en donde pone a unas empresas que eran paraestatales, ahora tienen otra denominación, que son empresas productivas del Estado, y las pone a competir en un mercado en diferentes circunstancias. Y en ese sentido, pues lo que se reconoce en estas reformas que es que el Estado, pues por sí solo es muy difícil que pueda llevar y pueda hacer las cosas que hacía anteriormente, que a lo mejor hacía no muy bien o sea de acuerdo a sus limitados recursos. Y en ese sentido, pues lo que el punto importante, por ejemplo, en el caso de la reforma de energía, pues tiene que ver con puntos importantes en donde permitan pues, un mercado más competitivo, un mercado en donde hemos visto la entrada de muchas empresas en diferentes etapas de la cadena de valor de hidrocarburos y de energía, que están trayendo muchos empleos, van a traer inversiones, que obviamente van a traer más inversiones a futuro, pero aquí lo importante es de que están permitiendo a los consumidores mexicanos y a tanto hogares como empresas pues tener diferentes alternativas de energía y en ese punto, por ejemplo, esa reforma pues debe de mantenerse en esos términos, ¿no? Debe mantenerse ese espíritu en donde se permita por la entrada de más empresas en todos los niveles, ¿no? En el caso de la reforma de telecomunicaciones, y como pasa en todas las reformas, lo había yo comentado en algún foro, fui a un congreso de energía en Acapulco y me gustó una cosa que decía, esa reforma energética, dice, ¿qué falta, qué sobra y qué sigue? ¿No? Y pues como todas las reformas siempre son elementos que hay que estar evaluando hacia adelante, no están hechas en piedra. Yo veo la reforma siempre como algo que tiene que ir evolucionando dependiendo de las condiciones concretas pues, del entorno. Entonces, es muy importante pues en ese sentido pues, ver cuáles son, y lo podemos comentar si quieres al rato, algunos elementos que pueden hacer que mejore la competencia en energía, en telecomunicaciones y en términos generales de manera importante para que se puedan seguir consolidando estos esfuerzos. Pero hacia adelante pues tiene que ser ese el sentido y hay que ver estas reformas en ese sentido, no tanto un sentido ideológico, sino bueno, en un sentido en donde están permitiendo la participación de mucho más empresas y los resultados de más competencia pues, siempre son obvios, ¿no? Yo a mis alumnos del
del TEC de Monterrey, daba la clase de organización industrial, le dejé un trabajo y uno del trabajo les decía, a ver, investiguenme, por ejemplo, en el caso de Uber, las ciudades donde hay Uber y donde no hay Uber, cómo han evolucionado las tarifas de los taxis, ¿no? Y obviamente pues habían crecido menos donde pues, hay más alternativas que donde están controlados los taxis por grupos políticos, ¿no? O en el caso de gas natural y gas LP, también hay unas diferencias muy grandes cuando nada más están los de gas LP, los precios suelen ser mucho más altos que en otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, pues es algo que hay que seguir promoviendo, que hay que seguir dando información pues, de los beneficios de las reformas que van enfocadas a tener una mayor competencia y a que los ciudadanos tengamos mejores precios y más variedad y más productos más innovadores. Juan Pablo, ¿qué tan comprometido está el sector privado en seguir invirtiendo en el sector energía y telecomunicaciones? ¿Y qué necesitaría el sector privado como marco para poder invertir incluso más, incluida la competencia económica? Primero, certeza. Para seguir invirtiendo, primero tenemos que observar que las licitaciones ya dadas vayan caminando en el proceso adecuado para las inversiones y que vayamos obteniendo frutos de esos y que tengamos certeza para las siguientes licitaciones, no solamente en materia de hidrocarburos, sino también en la producción de energía. Y por otro lado, que las empresas productivas del Estado estén en igualdad de circunstancias para la misma competencia. Sí necesitamos fortalecerlas, evidentemente, pero necesitamos fortalecerlas y no cubrir sus ineficiencias a través de precios, ¿no? Hoy tenemos una discusión sobre tarifas eléctricas y en donde la fórmula de la aplicación de la tarifa eléctrica es también los costos que tiene Comisión Federal de Electricidad. Mientras estos costos no sean competitivos y sean eficientes, pues que no estén en igualdad de circunstancias de cualquier otro productor de electricidad, pues estamos distorsionando la economía y por tanto desincentivando la mayor participación de inversores en ese sentido. La autoridad tiene la obligación de fomentar la eficiencia de las empresas productivas del Estado y al mismo tiempo fomentar la participación de más empresas para que México pueda ser productivo y México pueda ser competitivo. Entre más productivo tengamos los insumos en telecomunicaciones y los insumos en energía, más competitividad tendremos en las empresas para poder ser exitosos en el mundo y en los mercados. Abel, hoy en la mañana vi en los periódicos de la Ciudad de México una convocatoria para la renovación de comisionados, tanto en COFECE como IFETEL. ¿Qué perfil de comisionado crees que debe promoverse? ¿Cuál es la posición del nuevo gobierno en esa materia? ¿Y qué opinión te merece la autonomía de estas dos instituciones? Sí, bueno, para ser comisionado, bueno, lo primero es que tienen que creer en la competencia, ¿no? Es como que querer ser papa y no ser católico, pues no se puede, ¿no? O sea, y creer en competencia, pues no es así tan fácil, es el primer requisito muy importante. Yo pienso, ese proceso de selección de los comisionados, y yo me tocó participar en el comité de evaluación, haciendo algunos de los reactivos, pues es novedoso, ¿no? Porque en realidad los comisionados de ambas instituciones están ahí por méritos, ¿no? Es completamente meritocracia, ¿no? No es de que se recomendó, que era amigo de, que realmente los que pasaron un examen que eran para IFETEL, perdón, son tres partes: el técnico, jurídico y económico. Para IFETEL, para COFECE, pero nada más económico y jurídico, pero deben tener unos conocimientos básicos, y yo creo que de los funcionarios que hemos tenido en los plenos, la calidad de ellos pues muestra que el proceso ha sido exitoso. Puede mejorarse en el sentido de que hay muchos temas y hay muchas cosas que a lo mejor se dejan de lado, ¿no? La conformación de los 7 comisionados, por ejemplo, en el caso de IFETEL, que pues pasan el examen, pero puede haber, no sé, un balance entre ingenieros, abogados y economistas, ¿no? Esto puede ser un tema que difícilmente se puede contar, ¿no? O el otro, ¿no? Por ejemplo, en equidad de género, ¿no? Por ejemplo, ahorita la última, en el caso de IFETEL, solamente
Elena está como comisionada mujer, y bueno, igual ¿cómo se llama? A partir de febrero pues, se vuelve en el club de Toby, ¿no? Pero no, digamos, no hay un mecanismo, y es difícil que pueda haber esto, ¿no? Y la otra también es cuestión, por ejemplo, de algunos conocimientos. Platicando con gente de radio, de la industria de radio y televisión, pues uno se da cuenta de que, pues por deficiencia, por sesgo, uno se enfoca más a la parte de telecomunicaciones y tienen ellos alguna inquietud también, y muchos de los temas que ven en el pleno de IFETEL pues tienen que ver con radiodifusión, y pues no hay el expertise a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces la conformación del pleno en este proceso es un reto, pero yo creo que es un proceso que debería de replicarse en otras instituciones de gobierno. Hace tiempo me llamó la atención en el The Economist, que venía cuando estaba saliendo este gobernador del banco, ¿cómo se llama?, de Inglaterra, y lo estaban sustituyendo, y viene un anuncio en el The Economist que si estás interesado, que mandaras tus datos, que te iban a hacer una entrevista y tu currículum, y un examen, ¿no? Y si pasabas el proceso, ¿verdad?, después ya sería decisión de su majestad de si eras el gobernador del Banco de Inglaterra o no. Pero yo creo que es muy interesante ese proceso de que los funcionarios de estos órganos autónomos pues tengan un perfil completamente técnico, autónomo, independiente, y obviamente pues con ¿cómo se llama?, con una querencia muy importante al tema de competencia. Y bueno, la próxima administración pues no se va además no hay forma de influir en que se quiera mandar a uno, pues hay que ponerlo a estudiar. Si quieres mandar a uno para que pase el examen, pues tienen de aquí al 28 de octubre, creo que es ¿verdad?, para que se pongan a estudiar, y está complicado, ¿no? Son, yo creo, conocimientos que ya tienes de tiempo, y eso pues, asegura mucho la independencia de estos organismos que debe de fortalecerse. Ojalá siguiéramos el ejemplo del Banco Central del Reino Unido, cuyo gobernador es canadiense, y en México aceptáramos, déjate extranjeros, mexicanos que tengan doble nacionalidad, por ejemplo, en COFESE y FETEL, es un violatorio del artículo 1 y 2 de la Constitución, pero es un detalle, y tengamos salarios suficientemente atractivos, no solamente para importar técnicos, sino para que no los exportemos. Juan Pablo, ¿qué tan importante es la competencia en materia de compras de gobierno? ¿Y qué opinión le merece al sector privado la reciente legislación de Tabasco que limita la competencia en adquisiciones del sector público? Pues necesariamente elevará los costos, afectará la transparencia y absorberá más presupuesto. Y no va en el sentido hacia donde la sociedad quiere. Necesitamos más opciones, necesitamos la participación de más empresas, y eso genera la apertura en la libertad y evidentemente mayor eficiencia en el gasto y mayor transparencia en el mismo. Cualquier tipo de monopolio, oligopolio, va a elevar los precios necesariamente, y si esas son decisiones de Estado para fortalecer empresas del Estado, no beneficiarán finalmente a la sociedad, no beneficiarán, ni siquiera le dan oportunidades al más pobre, al que tiene menos oportunidades. Si lo abren, más pequeñas empresas podrán participar, y al participar más personas, más empresas, tienen más oportunidades las personas de un empleo. Ahí es donde tienen que entrar instituciones como la Comisión Federal de Competencia o el IFETEL, en distintas acepciones en los mismos estados, pues con suficiente presupuesto, con visión estratégica y con una cobertura hasta lo local, porque si vamos abriendo lo nacional, pero los gobiernos de los estados están cerrando, pues evidentemente se va a dar ahí una concentración que nos va a llevar a menos eficiencias, no solo en compras de gobierno, sino en el mismo mercado, ¿no? Yo soy de Sinaloa, y en Sinaloa hasta la intervención de la Comisión Federal de Competencia, todo el transporte de carga y de mercancía pues estaba en un oligopolio de concesiones. Evidentemente las obras de infraestructura tendrían que pagar los costos de un oligopolio. En el momento en que se abra y hay la libre concurrencia al mercado de distintas empresas, pues con certeza jurídica, pues la eficiencia y la productividad en el Estado es mucho más
correcta. Para transportar grano simplemente de los campos al puerto de Topolobampo era más caro 10 kilómetros, 15 kilómetros o 20 kilómetros que transportarlos del valle al puerto de Guaymas porque tenían otra legislación. Eso no es competitividad y en eso tenemos que señalar que los gobiernos de los estados tienen que estar abiertos si quieren ofrecer desarrollo económico y desarrollo de las personas. Última pregunta, tenemos nada más un minuto, entonces va a ser una para los dos. Es una pregunta difícil, pero 30 segundos cada uno, no más. Una de las prioridades de Andrés Manuel López Obrador, de las 25, es la asequibilidad de la canasta básica. ¿Hay algún riesgo de que esa asequibilidad se traduzca en control de precios en los próximos años? ¿Verdad? Realmente en ninguno de los planteamientos que él ha estado haciendo se menciona nada de control de precios. Se está evaluando un mecanismo más bien, por ejemplo, de garantizar un ingreso mínimo a productores que podía ser semejante a un precio de garantía, pero que no lo es como tal, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama?, asegurar un ingreso mínimo, pero realmente todo lo demás va en función de aumentar la producción en el campo, otorgar seguridad jurídica y pues poner todos los elementos para que más bien esa asequibilidad se dé por mecanismos de mercado, no tanto por controles de precios. Y habría que tener ahí bastante observación sobre el ingreso mínimo de los productores, porque es diferente la política social en el campo que la política económica para el campo y la productividad del mismo campo. Afortunadamente hoy tenemos competitividad en muchos productos mexicanos en el campo que pueden ser exitosos en el exterior y que no tienen nada que ver con una política social para la productividad en el campo de insumos que son commodities y que sí debemos de ayudar a la subsistencia y al desarrollo de pequeños o microproductores. Y a las empresas más bien debe de ser el impulso hacia la tecnología, hacia nuevas técnicas de cultivo y hacia la competitividad y hacer cadenas de valor para accesar a una diversificación de mercados destinos del campo. Y me parece que cualquier política que nos llevara a controles de precios, pues regresaríamos a menos productos, de menor calidad, como los teníamos en los 70s y en los 80s. Cualquier política de precios inhibe la inversión, por tanto inhibe el empleo y iría en contra de la visión mexicana de apertura y de competitividad en los mercados. Hoy tenemos América del Norte, tenemos Europa, tenemos Asia, Oceanía y Sudamérica. Tenemos que aprovechar e impulsar que más empresas diversifiquen los mercados, los destinos de exportación de los productos mexicanos. Bueno, quisiera yo agradecer el nombre de los tres participantes en el panel, a la comisionada presidenta Alejandra Palacios por la invitación y al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a Gabriel Contreras, felicitarlos por los 25 años y pedirles a ustedes un aplauso por las respuestas que nos dieron los panelistas. Muchas gracias.